El sábado en la madrugada terminó la larga semana en Cámara de Diputados. Quedaron completamente aprobadas las leyes secundarias de la reforma energética y se suponía que el sábado comenzaría a trabajarse en el Senado con los cambios que hicieron diputados a a las leyes tal como las habían recibido del Senado. Eso no pudo empezar, esos trabajos no pudieron empezar el sábado, comenzarán hoy, pero bueno, seguramente habrá discusiones, habrá discursos de nueva cuenta por parte de la oposición, pero parece ya un trámite, la parte final en la aprobación de estas leyes secundarias. ¿Qué podemos decir? Y además conociendo pues los cambios que le hará el Senado, están listas. Se hablaba de que las sesiones en el Senado sean rápidas, pueden trabajar hoy, mañana y quizá esta misma semana, principio de la próxima, el presidente Peña Nieto las pueda promulgar y con eso habría terminado este capítulo que comenzó hace poco más de un año, más o menos un año, cuando el presidente anunció su proyecto de reforma energética. Están las leyes, habrá que ver ya nada más este último trabajo en el Senado y saludamos al director general de Pemex, Emilio Lozoya. Emilio, gusto en saludarte, buenos días. Muy buenos días, Ciro, me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Satisfecho al 100 por cómo quedaron las leyes secundarias? La reforma energética en esta segunda parte, en las leyes secundarias, le da forma a la visión que se plasmó en los cambios constitucionales y sin duda es una gran noticia para el país, Ciro. Creo que coloca no solo a la industria, sino también a Petróleos Mexicanos ante una gran oportunidad, es decir, desarrollar los hidrocarburos con los que cuenta nuestro país en beneficio de la nación. Esto permitirá generar empleos, generar mayor competitividad para la economía mexicana porque los precios de la electricidad y del gas natural deberían de bajar, como se ha venido mencionando. Y esto, Ciro, pues es bueno para la sociedad mexicana. Entonces, satisfecho. ¿Qué tanto, déjeme usar esta palabra, qué tanto apetito por invertir en México percibiste la semana pasada conforme se iba dando la secuencia de aprobación de las leyes secundarias? Bueno, en realidad este apetito los funcionarios de Petróleos Mexicanos lo hemos venido percibiendo desde el año pasado, inclusive desde que se perfilaba pues el paquete de reformas, no solo de energía, sino las otras que ha el presidente de la República empujado en distintos ámbitos, y te diría que el apetito es muy grande. Esto nos da tranquilidad de que las leyes se han conformado en un marco correcto y por lo tanto, bueno, ahora el reto es que ese apetito, ese interés, esa inversión se traduzca en infraestructura y en empleos. Y eso es uno de los retos que tenemos en Petróleos Mexicanos a partir de que se promulgue esta ley. ¿Qué cifras de proyectos de inversión, digamos, para el próximo año, los próximos años, tienen hoy en Pemex? La inversión anual es aproximadamente 27,000 millones de dólares, tanto en exploración y producción como en la parte de transformación industrial. Nosotros esperamos sin duda que esta inversión se vaya hacia los 35,000 millones de dólares. Esa es una cifra conservadora, te diría yo, el próximo año. Es posible que más, depende de nuestra capacidad de procesar todo este interés. Y no solo tiene que ver esto con Petróleos Mexicanos, sino también con los órganos reguladores, porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos estará lanzando licitaciones en donde también participará Petróleos Mexicanos, y si hacemos las cosas bien, que estoy seguro así será, porque ese es el ánimo que percibo en estas instituciones, esta cifra bien podría irse hacia los 40,000 millones de dólares, pero reitero, todo esto depende del andamiaje regulatorio que se está plasmando en las leyes secundarias, que funcione bien para procesar este gran interés que hay en invertir en nuestro país. ¿Podría llegar entonces hasta o ubicarse entre 35,000 millones de dólares y 40,000? Es correcto. Las cifras, reitero, dependerán de los proyectos y la celeridad para aprobarlos. Y aquí estoy poniendo proyectos tanto de exploración y producción como de ductos, como de plantas petroquímicas,
En fin, es una cifra muy grande, pero depende, reitero, de la capacidad de administración de estos proyectos. ¿Y hay una proyección para el 2018, para el final de esta administración, en cuánto podría estar esa inversión? Hay, en las proyecciones en donde hay más certidumbre, te diría que es en la exploración y producción. ¿Por qué? Porque en la exploración y la producción sabemos hoy cuántas reservas hay en el subsuelo mexicano, con la exploración que se ha hecho. Sin duda, yo estoy convencido de que el potencial es mucho mayor a lo que hoy en día Petróleos Mexicanos ha encontrado, porque nuestra actividad estaba limitada al presupuesto de egresos de la Federación. Esto cambia. Ahora, en exploración y producción, la cifra de los 27,000 millones de los que hablé, 25,000 se invierten aproximadamente en exploración y producción. Con las reservas que hoy en día tenemos conocimiento, existen en el subsuelo mexicano, se requeriría elevar esa inversión hacia los 50,000 millones de dólares anuales en los siguientes 10 años. Es decir, prácticamente se tendrá que duplicar esta inversión. Te diría, ¿es mucho? Sí, es muchísimo dinero. Sin embargo, si uno lo pone en perspectiva con lo que invierte Estados Unidos actualmente de forma anual en exploración y producción, no es tanto, porque ellos invierten casi 130,000 millones de dólares anuales. Y tienen geología pues también generosa, pero por lo tanto depende del andamiaje regulatorio, de la certidumbre que se le da a estas inversiones, y esto claramente pues es algo en lo que se ha avanzado de forma enorme con estas leyes. Bueno, por lo pronto, si todo sale bien, si aterrizan bien las leyes, para el 2015 la inversión podría ubicarse entre los 35,000 y los 40,000 millones de dólares. Es lo que estimamos. Bueno. Por otra parte, ¿cuándo comienzan las negociaciones con el sindicato para modificar las condiciones de jubilación? Bueno, esperaremos a que termine la discusión en el Senado, como tú bien lo has dicho en tu introducción, y pues nos sentaremos con el Senado para ver, con el sindicato, para ver estos cambios, que es una opción la que se coloca en las leyes, como tú también ya lo has mencionado en otros espacios. Es decir, si el sindicato y empresa hacen un esfuerzo en incrementar la edad de retiro, pues esto le quita una carga al pasivo laboral, y lo que se ofrece en las leyes es que una parte equivalente el gobierno de la República lo tomaría como deuda pública. Esto es un gran avance tanto para la empresa como para el país, como también lo ha mencionado el secretario de Hacienda en otros espacios. Bueno, al parecer, por lo que hemos leído, al sindicato no le fascinó la idea. No vimos ningún desplegado diciendo que saludaban bien la propuesta de los diputados. Hay por ahí algunas voces, como la del ex tesorero Ricardo Aldana, diciendo que no les gusta la idea. Te pregunto algo que le preguntamos aquí hace exactamente 8 días al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Este gobierno, esta administración no se lanza al vacío. ¿Ya negociaron con el sindicato el tema de las jubilaciones? Es sin duda un tema polémico, pero claramente justo. Ciro, en la actualidad, una jubilación a los 55 años no es justo con la sociedad mexicana. Y en ese sentido, sí se coincide con el sindicato de que debe de haber cambios al régimen de pensiones de Petróleos Mexicanos. Los detalles los negociaremos, no los negociaré yo en los medios, sino que se negociarán en beneficio de los trabajadores de Pemex y también de la empresa. ¿No habrá declaraciones sobre el tema entonces? No, Ciro, haré las declaraciones hasta que tengamos un acuerdo con el sindicato en esta materia. Son muchos los temas, no solo la edad de retiro, los que deben de ser atendidos. Lo que sí es muy importante es dejar claro que los derechos laborales se respetan, porque ese es no solo un mandato constitucional, sino de distintas leyes, pero que hay que modernizar el marco jurídico de Petróleos Mexicanos, no solo su estructura, sino también su régimen de pensiones. Esto es poner a Petróleos Mexicanos a la altura de otras empresas internacionales en esta materia, y esto es una gran noticia para Petróleos Mexicanos y sus empleados. Como tú sabes, uno de los mayores retos que enfrentará Petróleos Mexicanos es atraer y retener a su talento. Por lo tanto, las condiciones, pues no solo de compensación, como se ha logrado en el cambio constitucional, podrán ser equiparables a los de la industria,
Pero por lo tanto, pues si la compensación, la Constitución nos permite tener la flexibilidad de pagar salarios de industria para retener a nuestro talento, pues también Petróleos Mexicanos tiene que ser congruente en este sentido y tener un régimen de pensiones equiparable al de la industria. Sí, porque se habla mucho del sindicato, pero las grandes petroleras deben quererse llevar a muchos de los directivos y ejecutivos de Pemex. ¿Por qué? Bueno, porque además de que son profesionales muy bien calificados, pues son los que mejor conocen el negocio del petróleo en México. ¿Cómo van a blindar ese talento? Me imagino que para las empresas que van a venir a explotar, a explorar, a trabajar en el campo del petróleo, pues debe ser muy atractivo hablar o tratar de llevarse a algunos de esos ingenieros.